ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que nos reúne esta semana, como cada semana, para conversar de los elementos que de mayor trascendencia afloran como elementos que pueden ayudarnos a garantizar el desarrollo sostenible de nuestro país, de nuestra gente, o que pueden afectar ese desarrollo sostenible si no hacemos la tarea, si no hacemos lo que nos corresponde. En esta semana queremos reflexionar con ustedes de los elementos que están, digamos, en la mesa, que están servidos en la mesa y que deben contribuir a garantizar ese desarrollo sostenible. Digamos que es el menú que tenemos en el país. Tenemos un menú, digamos, está nuestra gente, es el principal activo que tenemos. En la República Dominicana, el recurso humano, ese recurso, el ser dominicano, el tener la tradición, la historia, los orígenes de ser dominicano han tenido, con ese intercambio de culturas que se da desde hace más de 500 años y que viene enriqueciéndose paulatinamente en nuestro territorio, ha dado por resultado la tipología del dominicano, ese fenotipo, que es un mulato. Es una mezcla, sin importar el matiz del color, característico del Caribe, característico de Latinoamérica, que se constituye sin lugar a dudas en el principal activo que tenemos en el país. Hoy vamos a conversar de cómo, para garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo, debemos garantizar la preservación, la puesta en valor y la preservación de ese patrimonio que tenemos, comenzando con la gente. ¿Cómo preservamos y ponemos el valor a nuestra gente, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra antropología, nuestra ecología? Todo lo que constituye ese medio ambiente dominicano en el cual cohabitamos va a ser objeto del conversatorio nuestro de hoy, sobre todo de cómo lo ponemos en valor, por qué lo debemos poner en valor y cómo podemos, haciendo eso, consolidar el desarrollo sostenible de nuestro país. No se vayan porque tenemos mucho contenido interesante para todos ustedes en este conversatorio del día de hoy.
Queridos amigos, para hablar de esa preservación o consolidación del desarrollo sostenible, hemos puesto de manifiesto la importancia de ese recurso humano como un patrimonio importante en nuestro territorio, en nuestro país. Definimos desde la estructura como el principal activo de nuestro patrimonio, conjuntamente con el ser humano, cohabitando junto con nosotros. Tenemos un territorio precioso, territorio que desde que nuestra memoria puede rastrearlo miles de años atrás, ha sido siempre un territorio bendecido, un territorio acogedor, que acogió primero migraciones que venían de Sudamérica con los pobladores originarios nuestros, y que mientras en otros lugares se luchaba o la gente languidecía, en este territorio, en toda esta isla, sobrevivía. Luego, cuando se da el encuentro de culturas a finales del siglo XV, cuando llega Colón y en ese primer encuentro y los que siguen, se convierte en una tragedia para los habitantes originales en esa época, pero en una salvación para los que llegan, y no tan solo para los que llegan, sino para los que representan esos que llegan. O sea, una Europa maltrecha en situaciones muy difíciles luego de la salida o a la salida de la Edad Media, una Europa muy golpeada, atacada por las epidemias, por la falta de oportunidades, por las dificultades en la construcción de encontrar un modelo adecuado que le permitiera a las grandes poblaciones sobrevivir dignamente mientras se construían los modelos feudales y se desconstruían en otros lados para generar monarquías. Pero en este territorio acogedor, como siempre, todo el que llegó encontró oportunidades, todo el migrante que llegó, todo el que vino a buscar, encontró riquezas, encontró cultura, encontró un medio ambiente propicio para el desarrollo, no tan solo del que llegaba, sino de los familiares o los connacionales que esperaban su regreso en Europa. En el territorio nuestro se dan oportunidades desde el principio, y la gente que se desarrolla, las generaciones que se desarrollan, no son poblaciones que persiguen la eliminación y la destrucción, sino permanentemente la construcción de un modelo de vida que facilite la vida en la mejor forma posible a todo el que cohabita en el territorio. Hemos hablado en programas anteriores cómo se lucha por la libertad y el bienestar en este territorio desde finales del siglo XV, luego todo el siglo XVI, XVII, generando, digamos, una matriz de oportunidades para todos los que estamos acá y para todos aquellos que llegaron, que se incorporaron como ciudadanos de esa, en una época, colonia, pero conformada fundamentalmente por los nativos, los mulatos desarrollados en la colonia, y en otro momento ya como república, siempre inspirada por esas corrientes independentistas y libertadoras que se desarrollan en todo el continente europeo desde finales del siglo XVIII,
principios del siglo XIX y que se alcanzan su máxima expresión en el continente americano prácticamente durante todo el siglo XIX, teniendo un epicentro importante en esta isla en la primera parte del siglo XIX, en esta isla y en una gran parte de los territorios de América, pero luego desarrollándose con más amplitud en otros territorios hasta terminar con la independencia de Cuba y la liberación, la salida de las últimas manifestaciones monárquicas españolas, las últimas posesiones a finales del siglo XIX. Hago la introducción para poner de manifiesto la tipología de ese recurso patrimonial importante que hemos definido en la primera parte, que es la gente que cohabitamos en la República Dominicana. El dominicano, ese dominicano que habita en este territorio, más los millones de dominicanos que cohabitan en otros territorios del mundo, son un patrimonio invaluable, el principal patrimonio de nuestro país. Ahora, ¿qué reflexión queremos nosotros traer a la mesa? Si tenemos un patrimonio, hay gente que tiene, por ejemplo, como patrimonio la producción del trigo. Para los romanos, Egipto era importante y el norte de África, el delta del Nilo, era importante porque el pan, la estabilidad de Roma dependía del trigo que venía de Egipto. Y luego en el mundo actual, el mundo es altamente dependiente del trigo que se produce en Ucrania. O sea, se generan dependencias porque para preservar la vida, preservar la gente, hay productos que son necesarios, que hay que cultivarlos, que hay que garantizar la producción de ese producto. Pero resulta que nosotros los dominicanos, nuestro país, estamos conscientes de la importancia de ese patrimonio, de ese producto que es el dominicano, tener al dominicano en todas sus acepciones, y a veces nos olvidamos de que ese producto hay que cultivarlo bien para conseguir lo que queremos. Nos quejamos muchas veces ahora de que las nuevas generaciones no están alineadas con el modelo, la tipología del dominicano que soñamos o que aspiramos, pero no revisamos el proceso de la educación, de la producción de ese dominicano. Y voy a solicitarle la licencia para facilitar el entendimiento de lo que estamos diciendo, de que veamos esto como una producción, la producción de ese recurso humano con la calidad que yo quiero, ese dominicano que yo quiero que sea respetuoso, que tenga hábitos y modales adecuados, que no sea un delincuente o que no sea una gente que tenga manifestaciones culturales difíciles o diferentes al modelo que hemos establecido. Necesitamos cultivarlos como se cultivaba el trigo para poder hacer el pan, o cultivarlos como cultivamos el repollo en Constanza o la caña de azúcar en los ingenios, en los terrenos de los ingenios de San Cristóbal, o cultivarlos como cultivamos cualquier otro producto. ¿Por qué necesitamos cultivar, preparar el terreno para que se pueda desarrollar el producto que queremos? Vamos a entrar en esas reflexiones en el segmento que viene,
por lo cual les invitamos a quedarse con nosotros para tratar de juntos encontrar la fórmula mágica que nos va a poder tener, primero, las generaciones que están en camino de desarrollo con las características que queremos y sobre todo tener el país que deseamos, el que aspiramos y al que tenemos derecho. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Hablando de tener buena producción, en la parte agrícola decimos que hay una buena producción si tenemos una buena tierra, si tenemos buenos genes, si las semillas que se van a germinar son de calidad y tenemos un ambiente propicio para la cosecha, para el desarrollo de esa cosecha, no tenemos ninguna duda de que el asunto va a funcionar. Pues haciendo el símil con nosotros, los dominicanos, que es, digamos, la cosecha que queremos conservar, que queremos garantizar, que en el mundo entero pues está altamente valorada, está valorada el dominicano como persona en cualquier lugar donde hay una migración dominicana, está establecida como una migración productiva, de alto nivel de calidad. Como todo, en el arroz aparecen granitos que están malos, que hay que ventilarlo y sacarlo, pero en sentido general es una generación de alto nivel de productividad, de mucha calidad, que es valorada en Latinoamérica sin lugar a dudas. La tierra que tenemos, nuestra tierra, es una tierra preferida y privilegiada, que mucha gente la asume y quisiera tenerla, quiere venir y quiere disfrutar de ella. Ha sido eso parte de toda la historia. Sin embargo, nosotros nos quejamos a veces del producto que tenemos. Y voy a hacer un ejemplo en el marco de esa producción. Dos áreas en el que el dominicano es altamente valorado. Para poner un ejemplo en dos sectores. En el deporte es de alta valoración, está probado la alta calidad del desempeño de dominicanos en el deporte. Eventualmente salen estrellas que brillan en el mundo entero, atletas en el área como Marileide Paulino o Félix Sánchez o las reinas del Caribe o nuestros peloteros, y celebramos cuando tenemos esos casos de éxito, los disfrutamos como dominicanos y el país los valora. Pero ¿qué está pasando? Que no hay una cosecha. ¿Por qué no tenemos una cosecha? Si la semilla es buena, si está altamente probado que los genes del atleta dominicano son genes para poder tener generaciones de atletas de primera generación, de primer nivel en cualquiera de los deportes a nivel mundial. ¿Qué está pasando? Y en la reflexión nuestra es probable que no hayamos entendido
que para usted tener una buena cosecha, si tiene buena semilla, tiene que preparar la tierra, tiene que hacer una finca que sea productiva. Para sembrar arroz buscamos en las fincas, las tierras con unas características determinadas. Y tenemos ya identificados los terrenos del país donde mejor se da el arroz, o donde mejor se da el café, o donde mejor se da el cacao, o la caña de azúcar. Pero resulta que el nivel de productividad, uno de los niveles de productividad más altos que puede tener el país, es garantizar esas fincas para el desarrollo permanente, que no tan solo lo hemos descubierto nosotros, sino que todos los equipos de grandes ligas tienen de repente una finca en República Dominicana para cultivar el talento que hay en la Dominicana para el juego del béisbol. Pero, ¿cómo es posible que solamente lo estemos haciendo de esa manera organizada y no a ese nivel, y no hagamos lo mismo con el semillero? O sea, de repente desde la utopía me dice a mí que cada escuela del país, en cada escuela del país, en la suma de todas las escuelas del país, tenemos una población que se moviliza durante esa primera etapa de la vida de casi 3 millones de dominicanos. Que si nosotros hacemos el mismo estudio para garantizar el ambiente adecuado, la formación adecuada a cada nivel de esas generaciones que van a estar en proceso, para estar en contacto primero con las formaciones adecuadas para el cuerpo, para que el cuerpo se desarrolle adecuadamente, para que la mente se desarrolle adecuadamente con todas las condiciones, de tal manera que cuando ese producto que estamos desarrollando llegue a tener 10, 11 o 12 años, ya tenga la madurez mental y física necesaria para emprender los segundos niveles de formación, y tendríamos no tan solo a 2 o a 5 o a 10 o a 50 jóvenes talentos potenciales que vayan a ingresar a esas academias de grandes ligas, que pueden ser en el béisbol o pueden ser en cualquier otro deporte, porque está claro que los genes son adecuados para el desarrollo. Nosotros tendríamos el universo de la juventud dominicana desarrollada adecuadamente, tanto para los deportes físicos como para los deportes que requieren las habilidades mentales, desarrolladas en su máximo potencial. Y en ese universo adecuadamente desarrollado con su máximo potencial aprovechado, los expertos, los instructores de cada disciplina podrían haber ido desarrollando de manera paulatina el potencial de cada uno de los jóvenes de acuerdo a sus características particulares. Miles de atletas adecuados con las condiciones propias para jugar en las ligas pony de béisbol o para jugar en los equipos infantiles de atletismo o de fútbol o de voleibol o de cualquier otra disciplina. Y los que no tengan las mejores aptitudes físicas, es probable que tengan las mejores actitudes mentales para que sean los mejores ajedrecistas o los mejores instructores que podamos ir desarrollando desde esa pequeña edad. Si vemos las escuelas como esas fincas a las que hay que prestarle atención, y que en cada recinto escolar tengamos a nuestros instructores, a nuestros
veedores del proceso, la gente con las características más adecuadas para cada uno de esos desarrollos, vamos a garantizar la mejor producción humana que podemos tener, y con esa mayor producción humana, la consolidación del desarrollo sostenible de nuestro país. En ese interín hemos hablado del deporte y tenemos que hablar que la cultura camina de la mano, porque la fuerza física, si no la acompaño con la formación cultural, con la preservación de la historia que debe consolidar el empoderamiento de cada una de esas generaciones, para que sepan la importancia de conservar la identidad nacional, consolidar su posicionamiento y dar lo más que se pueda cada uno con el acompañamiento debido de la familia, de la comunidad y del país. Si hacemos eso, vamos a garantizar lo que queremos, la sostenibilidad del país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve veremos cuáles otras oportunidades tenemos si hacemos lo correcto y nos parece que vamos en ese camino para garantizar sin ninguna duda la sostenibilidad de nuestro país. En breve continuamos con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Precisamente, queridos amigos, haciendo la revisión de las tareas que tenemos por delante y las oportunidades, vemos que si hacemos el trabajo adecuado en las escuelas, incorporando no tan solo la formación académica tradicional, sino garantizando que junto con esa formación podamos incorporar los elementos complementarios que van a permitirnos ir orientando a esos jóvenes estudiantes en las disciplinas o en las características físicas, morfológicas necesarias para su desarrollo pleno, nos damos cuenta de que hay un espacio, sobre todo en el espacio de la tanda extendida, para tener una cantidad de monitores en deporte, monitores, gestores culturales que van a poder acompañar, trabajar horas cada día con todas las diferentes generaciones de estudiantes en esa primera época, en esos primeros 15, 16 años que están en ese proceso de desarrollo físico y mental, para descubrir el talento artístico que hay en cada uno de los niños, descubrir el talento deportivo que hay, descubrir el talento que tienen para la ciencia, para la investigación, para la preservación del medio ambiente, para el conocimiento de la historia, del arte, de la literatura. O sea, en ese proceso de sembrar y de ver cómo germina en la tierra, cómo germina en la personalidad, en el individuo, todo eso que sembramos, bajo la mirada
cuidadosa, la mirada supervisora, inquisitiva de esos tutores que tienen que ir midiendo todo el potencial físico, motor e intelectual de cada uno de esos retoños que debemos formar para que en una generación, en 2 generaciones, podamos tener los dominicanos que queremos viviendo en el país que deseamos, que aspiramos y que merecemos. Todos nos vamos a dar cuenta de que las condiciones están dadas. Hay una decisión de invertir en la educación. Hay un compromiso que debemos hacer colectivo, porque no es un compromiso solo del gobierno o del Estado. Es un compromiso que la ciudadanía, nosotros como ciudadanos, tenemos que asumir, de empoderarnos del compromiso para garantizar que sucedan las cosas que estamos planteando, que los centros educativos sean un elemento que camine adecuadamente por los caminos que hemos planteado, donde se pueda vigilar, se pueda promover, se pueda incentivar el desarrollo físico-motor y el desarrollo intelectual y el desarrollo medioambiental de cada una de esas piezas importantes que el desarrollo, que son nuestras nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, todo el que está en un proceso de construir esas capacidades. Pero es necesario que todos estemos conscientes de que hay que invertir recursos y tiempo como se hace en una finca para garantizar la óptima producción, porque se da por descontado el posicionamiento del producto que tenemos. Es un producto altamente valorado en el mundo entero. El deportista dominicano es altamente valorado. Hay expectativas y hay deseo de tener deportistas dominicanos incorporados en las diferentes disciplinas y en los diferentes países. Un buen deportista dominicano va a tener una beca para hacer un posgrado en la universidad que quiera, porque van a tomarlo. Un artista dominicano va a tener la participación no tan solo en las mejores plazas del país, sea un artista, sea un cantante, sea de baile, sea de merengue, sea de bachata, sea de música clásica, sea una banda sonora, sea un pintor, sea un escultor, sea un antropólogo, sea un artesano. Tenemos una multiplicidad de manifestaciones artísticas, culturales, que debemos prestarle atención a los adultos, pero sobre todo trabajar concomitantemente con las nuevas generaciones, generando una comunicación permanente donde el adulto que ha recibido apoyo para desarrollar tenga la oportunidad o tenga el compromiso de compartir con las generaciones que están detrás, que puedan inspirar a esas nuevas generaciones a que los vean como modelos a alcanzar y que puedan llegar al máximo potencial, apoyado por el Estado, apoyado por las generaciones de su propia comunidad, pero sobre todo apoyados en el talento y en las condiciones innatas que han podido desarrollar en todo el proceso educativo. Hay una demanda de ese recurso y esa demanda es una demanda que genera una cantidad enorme de recursos económicos para consolidar el desarrollo de cada una de las familias. Entonces, no podemos ver que alguien está manipulando a nuestros atletas, inyectándoles cosas indebidas, como que eso es un caso ajeno,
cuando nosotros los ciudadanos debemos garantizar la calidad del producto que vamos preparando para que el producto, igual que promovemos un cacao orgánico de calidad que todo el mundo valora y aprecia, que tengamos los atletas limpios, nítidos, desarrollados con su máximo potencial, como es la mayoría de los atletas, que va a permitir la sostenibilidad de todos los equipos y de todas las familias de nuestro país. Esa oportunidad que tenemos ahora, si podemos entender que de la misma manera que cultivamos en la finca o en el invernadero, poniendo toda la tecnología y los conocimientos y el empeño y los recursos necesarios, debemos hacerlo con el principal producto que tenemos en nuestro país, que son nuestras generaciones de jóvenes estudiantes en las escuelas. Que la supervisión de ese proceso es y debe ser una supervisión compartida con los padres y familiares en la casa, compartida con los líderes en los centros educativos, los gestores culturales y deportivos que mueven e interactúan con el sistema educativo tradicional, y con las autoridades, los representantes del gobierno local o nacional que deben acompañar el proceso, porque así como cuidamos nuestras cosechas de aguacate, como cuidamos nuestras cosechas de cualquier producto, del cacao, del café, de la caña, así como cuidamos las producciones agropecuarias y agroindustriales o industriales, la maquinaria deportiva que vamos a tener si hacemos el trabajo correcto va a generar tantos recursos como cualquier otra industria nacional. Los miles de millones de dólares que van a alimentar la economía nacional, sobre todo la economía de las familias dominicanas, va a ser enorme. Eso en aquellos que se hagan profesionales, pero los que usen el deporte para tener una vida sana, un cuerpo sano, en donde haya una mente sana, brillante, van a generar como líderes de los sectores productivos nacionales, empresariales, políticos o de seguridad de cualquier área, van a enriquecer de una manera particular y singular toda la geografía nacional, porque son gente que van a estar dispersa en un desarrollo profesional, impulsando los planes y programas que tenga el país para garantizar su sostenibilidad. Es una tarea colosal, pero repartida entre muchos, entre 2, 3 millones de hogares. Es una tarea simple y sencilla, que lo único que necesita es el empoderamiento nuestro y la supervisión adecuada de los tomadores de decisión. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más para concluir este diálogo con ustedes acerca de cómo garantizar una sostenibilidad en nuestro desarrollo, consolidando el principal activo que tenemos, que es el recurso humano en cada una de las diferentes áreas que es requerido. En breve con ustedes, queridos amigos, para concluir este conversatorio de esta semana.
Queridos amigos, este conversatorio que, como decíamos al principio, va orientado a tratar de identificar la mejor forma que tenemos para consolidar las opciones que tenemos de alcanzar el desarrollo sostenible que todos queremos y merecemos, nos lleva en esta parte final a plantear sobre la mesa de que si somos capaces de empoderarnos del tema a nivel de cada una de las comunidades, y cuando decimos empoderarnos, habla de empoderarnos a nivel de las familias, de entender que tenemos un papel importante que jugar, de que si jugamos un papel importante en preservar ese potencial que tenemos, nuestro patrimonio, preservar la calidad y la importancia de nuestra gente, que conozca su cultura, que defienda su historia, que sepa la importancia de ser dominicano, la importancia, ese empoderamiento, y si podemos transmitir eso permanentemente a las nuevas generaciones, esas nuevas generaciones será el mecanismo de control permanente que nos podrá ayudar a garantizar que sigamos caminando correctamente por el lugar correcto, que evitemos que las nuevas generaciones se conviertan en el caldo, digamos, en el caldo de cultivo para conductas inadecuadas, porque cualquier momento que alguien intente por ahí, esa misma colectividad se encarga de poner las cosas en su lugar. Múltiples ejemplos tenemos para darnos cuenta. Pueden haber debilidades en múltiples lugares, en algunas instituciones o en múltiples, pero indiscutiblemente el armazón que tenemos, la organización que tenemos en nuestro país, dista mucho de la anarquía que hay en otros países. Nosotros vemos ahora cómo, independientemente de las críticas y las presiones que hacemos en diferentes sectores, hay una fortaleza institucional que es capaz de poner correctivos, ya poner correctivos de manera inmediata. No es que estamos hablando de lo que pasó hace 50 años o de lo que pasó hace 30 años o hace 20 años. Además de eso, tenemos una estructura organizativa en el país, una institucionalidad en el país que es capaz de frenar que eso que pasaba de manera impune hace 20 años pueda corregirse inmediatamente y caminar. Que no es que tenemos un proceso permanentemente de caerle atrás a las cosas de antes, es que mientras estemos corrigiendo lo de antes, estamos analizando y empoderando a la gente de la importancia de consolidar y mantener el camino derecho, y además de eso de enseñar a las nuevas generaciones, a los jóvenes en las escuelas, el camino correcto, de que esa es la única forma de que sea sostenible. Y hacemos la observación porque a veces vemos en el tema de la institucionalidad y cómo debemos garantizar críticas despiadadas a instituciones o al mismo sistema político nacional, de líderes y de comunicadores del país que parecen que no ven lo que está pasando en otros países. O sea, mientras el presidente dominicano dice yo me comprometo y se modifica la Constitución porque nadie tiene que durar más de 2 periodos, porque ese es un tema de institucionalidad que queremos fortalecer. Hay otros países donde presidentes que tienen el control del Congreso cogen eso para decir que esto tiene que ser para mí y para la familia. O sea, una monarquía democrática, digamos, una monarquía en el marco de la democracia,
y ese país es impotente, está maniatado, está nubilado, que no puede poner las cosas en orden. O vemos en otro país donde se da un proceso electoral y sencillamente no, aquí gano yo, no gana nadie. O sea, en países de diferente orden, con mucho más potencial a veces que nosotros, donde no se da ese respeto a las institucionalidades y a las reglas de juego establecidas, nos dicen que debemos nosotros prestar atención a la necesidad de preservar nuestras instituciones y consolidarlas para derecho. Y hago una reflexión adicional. Se detecta, y queremos felicitar a la ministra de Interior y Policía por el proceso seguido y que está todavía en pie para determinar una dificultad, una acción inapropiada en esa institución, en la Policía Nacional, con el tema de unas municiones o unas armas. Y se sigue un proceso que permite ver las raíces, cuándo eso comenzó, cómo se dio, todo el que ha sido implicado, para poner los correctivos de lugar. Y hay gente que la expresión es desprestigiar a la institución. O sea, como decir, hay que borrar la Policía Nacional. Y yo le invito a esas personas y a ustedes, amigos, ¿qué pasaría en el país si nosotros desmoralizamos a esa institución y todos los miembros sienten vergüenza de ser policías y deciden en un día, señores, vamos a dejar esto, definitivamente no hay nada que hacer, y estamos en un país donde esa policía no existe? ¿Usted ha visto por casualidad las escenas de las bandas en Haití? Incontrolables, donde ese país que una vez fue un modelo de turismo y ecoturismo en todo el Caribe y en todo el mundo, y es un país, un modelo de país que inspiró al mundo entero al ser capaz de demostrar que era posible ganar la libertad en la lucha contra las monarquías. La situación penosa que hay, donde jóvenes mozalbetes andan armados con armas de guerra, armas largas y machetes, en una manifestación anárquica que a la luz de todo el mundo, los países que se han comprometido a ayudar no quieren ayudar. ¿Es esa la imagen que queremos en el país? Yo creo que debemos ser nosotros todos compromisarios de que las cosas tienen que ir bien, tienen que mejorar, pero no puede ser a partir de dañar y desestimular y de insultar las instituciones que tenemos, sino de contribuir a su consolidación y a su compromiso. Todas nuestras instituciones, las educativas, las de seguridad, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, nuestro gobierno nacional y nuestros gobiernos locales, comprometidos todos con el acompañamiento y el seguimiento de nuestras comunidades para que podamos alcanzar la sostenibilidad del desarrollo que todos deseamos, que todos aspiramos, además del que necesitamos. Desde la utopía vemos una gran oportunidad, una comunidad valiosa y empoderada y sobre todo un patrimonio humano, antropológico, histórico y medioambiental de características excepcionales en el mundo que deben guiarnos en ese proceso de tener ese país que todos anhelamos para nosotros y para las futuras generaciones. No se olviden que el éxito está en su empoderamiento y participación. Nos vemos la próxima semana, queridos amigos, en otra entrega más de La Utopía Riesgo Cero por estos mismos canales a esta misma hora.